Muy buenas, ya hemos cruzado el Ecuador en este proyecto y ahora vamos a centrarnos en los últimos detalles antes de trabajar con el aerógrafo, como ya sabéis, y darle esos últimos capitaches, esos últimos toques finales y lograr que nuestra miniatura luzca como a nosotros nos gusta. Por lo tanto, vamos a centrarnos ahora en los últimos toquecitos a pincel antes de cerrar esta etapa, que creo que es importante. Y os tengo reservados una sorpresa para esta miniatura. Recordar que la idea de esta miniatura es pintar solamente la parte frontal y pues buscar un acabado realmente interesante en esta vista. Nos olvidamos del 360, nos olvidamos de pintar todos los ángulos, ya que no era el objetivo en esta miniatura, era simplemente una vista frontal. Y en este video tutorial nos vamos a centrar en buscar efectos muy interesantes cuando tenemos ese tipo de opciones. Podemos plantearnos simplemente pintar una única vista o la mitad de la figura frontal, ya sea porque está bloqueada las otras vistas por, qué sé yo, un edificio, cualquier elemento de escenografía que nos bloquee la vista o, en definitiva, que solamente se vea por el cómo hemos colocado la miniatura, una de las vistas o dos a lo mejor. Pues para este tipo de miniaturas podremos hacer efectos que veremos después. Voy a reservaros eso hasta el final y espero sorprenderos mucho con ello. Vamos a centrarnos en los últimos toques. Esta parte de la hombrera creo que es más que sabida, que ya sabéis que lo más importante al inicio de todo es perfilar. Debemos perfilar cada una de las partes antes de empezar con los detallitos finales. Todos estos detallitos que estáis viendo ahora, que son marquitas y demás, os recomiendo que los hagáis después de haber perfilado, ya que muchas veces hacemos ese trabajo y luego se nos olvida el perfilado. El orden debería ser perfilar, sacar toda esa volumetría y después hacer estos detalles finales. Como aquí me he saltado ciertas partes, hemos trabajado directamente esa volumetría con el aerógrafo, ya que nos interesaba una única vista y era muy fácil de trabajar. Después hemos perfilado y ahora hemos sacado ciertos detallitos. Como hemos sacado todos esos detalles y digamos que ahora mismo tiene el mismo valor, pues lo segundo que deberíamos hacer es reforzar de nuevo los perfilados en algunos puntos, donde a nosotros nos interese generar más luz o reforzar esa volumetría. Así que, como estáis viendo, vuelvo a forzar un poquito más esos perfilados o zonas de detalle que me ayudan a generar más importancia en determinados puntos. Ya sabéis que puntos interesantes, sobre todo en un busto, es la cara. Por lo tanto, yo os recomiendo intentar arrimar la luz lo más próxima a esta zona. Siempre el rostro debe tener una zona muy iluminada, ya sea el rostro en sí o alrededor del rostro, pero nos interesa focalizarlo. Si siempre fuese el rostro la parte más iluminada, puede que caigamos en el error de que al final el rostro es lo más luminoso y el resto oscuro, y nos valdría. Y digamos que nos limitaríamos mucho a la hora de trabajar. En esta figura mi intención no es justamente esa, pero sí que es acentuar mucho la luz alrededor de la cara. Ya lo veréis que estoy preparando algo realmente interesante después. Fijaros cómo trabajo los perfilados. ¿Qué es importante en esta parte? Ver que el perfilado no quiere decir pintar con una única línea y ya es suficiente. Podremos trabajarlo con muchas más líneas luminosas o más saturadas. Lo importante es que sean evidentes. Más de uno me dirá, pero Sergio, queda como que es falso, no queda real, no me gusta. Bueno, es verdad que de primeras, con este zoom, puede parecer un poco falsete, pero es verdad que cuando tienes la miniatura en mano, son estas líneas las que te permiten ver correctamente todos los volúmenes, todos los detalles de la miniatura y ver que realmente tiene una definición y un contraste realmente adecuado. Esto se consigue con los perfilados, tanto las líneas oscuras y las líneas claras. Las líneas oscuras, recordad que son en las partes internas para separar, y las partes con luz deben ser las exteriores. Ahora nos vamos a centrar en la parte, bueno, que considero que es algo interesante. Vamos a representar un poco la textura del nylon en estas cinchas o en estos correajes y vamos a conseguir un aspecto, digamos, con un marrón un poco militar, podríamos decirlo, un poco de camuflaje, y para eso he optado por este tipo de marrones, que al principio eran bastante oscuretes y luego la idea es ir desaturándolos un poco para que no tengan demasiada saturación estos marrones, ya que si nos vamos a unos marrones que contengan muchísimo rojo, mucho naranja o mucho verde, puede que se nos derive un poco de lo que estábamos buscando. Quizás con un poco verdoso podría quedar bien, siempre y cuando no utilicemos el verde que hemos utilizado en la armadura. Tened eso en cuenta. Por lo tanto, para intentar saltarme esa parte y que no se parezcan demasiado, he optado por utilizar estos colores, que honestamente eran los que venían en el concept, así que los he cogido. ¿Cómo debemos trabajar
nylons o texturas de este estilo. Lo más importante es que en las zonas donde sabemos que vamos a dejar la sombra, ahí debemos hacer el punteado, pero en zonas intermedias o zonas donde sabemos que después vamos a aplicar nuevas luces, debemos eliminar la capa anterior totalmente. No debemos dejar nada de la capa anterior, porque si dejamos un poquito de la capa anterior, el problema que vamos a encontrar va a venir posteriormente con las sombras. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando apliquemos nuevas luces con más contraste, si continuamos preservando esa sombra en esos puntos, el problema es que se va a juntar un color de sombra muy muy oscuro con una luz máxima y va a dar una sensación de corte, pero no de volumen. Por lo tanto, debemos generar estos volúmenes al inicio y luego si queremos generar cortes, los generamos, que es muy sencillo. Pero, como ya veis, la idea es en zonas donde voy a dejar ya esa luz, no voy a volver a tocar, a lo mejor pues luego dar algún toquecito, pero la idea es no tocar mucho en esa zona o dejarla como está. Pues ahí hacemos el punteado. Y otras zonas donde vamos a trabajar posteriormente, hacemos una capa y base normal, pintamos de ese nuevo color toda esa parte y luego empezaríamos con la textura. Esto lo podemos hacer con la primera o segunda luz. No recomiendo que lo hagamos todo el rato, ya que se va a ver un poquito el truquito. Esto es para generar el volumen. Si lo que queremos es generar solamente la textura, simplemente con un punteado será suficiente. Pero como ya sabéis que a mí la textura tiene que ir acompañada del volumen, opto por este sistema. Trabajamos en zonas de sombra, recordar, con ese punteado. Zonas intermedias, hacemos un punteado, pero dejamos menos de la capa anterior, para que se vaya haciendo un degradado entre la zona que ya va a quedar con ese color y la siguiente, que va a ser un paso intermedio a la siguiente luz. Y lo que sería en la siguiente luz, directamente lo cubrimos entero, para tener una nueva sombra que nos va a ayudar a representar el volumen en esa zona que vamos a generar nueva luz. Por lo tanto, si vas a dar una tercera luz, la sombra que debes tener ahí será la de la segunda luz. De esta manera generaremos diferentes grados de sombra y nos ayudarán a representar correctamente la textura y el volumen. Si por lo contrario estuviésemos en una tercera luz y tuviésemos simplemente la primera capa base, tendríamos una sombra demasiado brusca, pronunciada, contrastada y no quedaría del todo real o no sería a nuestro agrado. Daría la sensación de agujeritos, de cortes y no es lo que buscamos. Para representar estos volúmenes y que tenga textura, recordar, vamos pintando la luz anterior en zonas donde vamos a dejarla permanente. Ahí hacemos ese punteado. Luego pintamos con un degradado o con un punteado, pero repintando más superficie en las zonas que van a ser de tránsito. Y después en las zonas de luz lo repintamos entero. Y con la siguiente luz digamos que haríamos lo mismo. Si queréis hacer 3 luces, perfecto. Si queréis hacer más, recordad que tenéis que hacer este sistema en cada una de ellas. Ahora, hablando simplemente de pues esta parte que es naranja, la idea es, como ya sabéis, intentar pintar con unos colores diferentes a las otras partes que tengan naranja, ya que, aunque esté hecho en la misma fábrica, se dedican a hacer telas y partes más sólidas de armadura. A mí personalmente me gusta variar un poco los tonos. Los dos deben ser naranjas, pero como podéis ver, uno es mucho más saturado y el otro es más desaturado. Ahora mismo, si los tienes en comparación, seguramente el de la hombrera no te da ni sensación de naranja. Bueno, si llegados hasta este punto hemos perdido esa intensidad en el color, esa saturación y queremos recuperarla, recordad que no pasa nada. Después, con el aerógrafo, podremos recuperarla. Al 100%, bueno, si enmascaramos, podremos pintar de nuevo un filtro por encima de todo y recuperarla. Quizás no al 100%, pero sí que a lo mejor a un 80% podremos recuperar muchísimo esa intensidad. Si por lo contrario queremos recuperarla en puntos concretos, no hará falta ni enmascarar. Simplemente pintaremos en esas superficies, haremos un degradado y tendremos zonas con luz menos saturada, otras zonas medias más saturadas y luego las sombras, que si lo que temas es esa falta de intensidad en el color, podremos también saturar la sombra. Será perfecto para esta superficie. Tened en cuenta lo que he dicho. Aunque podamos saturarlo, debemos tener en cuenta de que no podemos hacer el mismo color en dos partes que tengan diferentes materiales, ya que si una parte es, pongamos, de algodón o de nylon o algún tipo de textura que es diferente a la textura que hemos representado o el material que hemos representado en la hombrera, deberemos representarlo correctamente con tanto el valor del color, esa saturación o esas variaciones, y con el valor de la luz. Los techos deben ser diferentes. Por lo tanto,
a lo mejor, aquí un truquito que os puedo dar es, no hace falta que el techo siempre sea hacia la luz. Podremos generar un suelo y no forzar a no cruzar ese suelo, no bajar al -3 a lo mejor. Quedarnos en un -1 como sombra y no forzar más. Recordad que siempre que hablo de techos, normalmente me refiero a las luces porque vamos yendo en dirección hacia la luz. Pero es verdad que si trabajamos con el aerógrafo o a pincel las sombras, habrán superficies que pueda admitir más sombra que en otras. Esto es simplemente para representar en algunos sitios un contraste diferente. Si por lo que sea tenemos colores muy similares y se nos está pareciendo mucho, recordar que siempre tenemos a nuestro alcance el cambiar un poquito la luz final o esa sombra final. De esa manera, en alguna de estas variaciones o en ambas, conseguiremos desde luego un resultado realmente bueno y se separarán los materiales. ¿Por qué he optado por un color más saturado en esta zona? Pues porque es la cara, así de sencillo. Necesitamos generar el mayor punto de atención en esta superficie. Si lo generamos con saturación, lo deberemos mover hacia la cara, y si lo generamos con valor de luz, también hacia la cara. No tiene mucho sentido poner la hombrera con un naranja radiactivo y mover toda la atención ahí. Primero, porque no era mi intención, quizás podremos hacerlo, y segundo, porque lo que tengo preparado chirriaría si junto mucha saturación a esa superficie. Por eso está en ese punto de desaturación la hombrera por lo que viene después. Vale, ahora un tema muy interesante que más de uno me habéis pedido, el cómo se hacen los freehands. Sobre todo zonas que sean un poquito más complicadas o que sean pequeñas. Aquí la zona no es que sea complicada, pero el freehand en sí es diminuto. Y encima he querido hacer pues una circunferencia. ¿Qué sucede cuando intentamos hacer un círculo? Lo más importante para hacer un círculo, yo desde mi experiencia, es hacer una cruz y luego una aspa dentro de esa cruz, lo que vendría siendo dibujar otra cruz dentro. De esta manera podemos poner unos puntos, límites, que nos van a ayudar a delimitar correctamente o hacer esa circunferencia lo más perfecta posible, ya que con un compás aquí no sería posible por el tamaño que tiene. Una vez que hemos hecho esa circunferencia, seguiremos trabajando en la miniatura, en ese freehand, y después, pues esas líneas que nos han podido quedar de esa cruz o lo que sea, las borraremos con la capa que tenemos en el fondo, con ese verde. Aquí lo que intenté hacer es representar un emblema que tiene este personaje y que en concreto pues lo tiene en la hombrera, y lo que intenté fue representarlo aquí ya que no se va a ver la hombrera. Intenté representarlo, es realmente diminuto y espero que os guste mucho ver esto. Primero, por la sencillez que tiene, y segundo, para que veáis que realmente podéis hacer cualquier tipo de freehand siempre y cuando tengáis en cuenta la escala. Es muy importante. Si a esto le queréis hacer todo el dibujo perfecto, añadiéndole los ojos o los dientes a esta calavera, es imposible. Pero representar las formas en este freehand más que suficiente y es posible. Así que con esto intento quitaros todos esos miedos de hacer freehands, que de verdad es simplemente, al igual que una textura, igual que unos cortes, igual que esas veladuras, esos contrastes, esas capibases, es simplemente algo más, hacer un dibujito. Vamos a intentar partir desde cosas más sencillas, formas geométricas, ya sabéis que siempre os invito a que hagáis cosas sencillas, ya que, primero, a mí me gustan y segundo, son muy sencillas de aplicar y nos aportan mucha información. Digo esto porque sé que más de uno intenta representar un dragón echando fuego o luchando contra un guerrero en la parte más diminuta de la miniatura, y a lo mejor ese no es el objetivo, o al menos no el primer paso a la hora de dibujar freehands. Quizás cuando ya tengamos mucha experiencia podremos decir, mira, pues ahora ya sí que me atrevo a hacer un tatuaje en esta miniatura que sea un dragón alrededor del cuerpo. Bienvenido es, y seguro que queda maravilloso. Pero si estás en el punto en el que les tienes pánico, de verdad empieza por cosas así, a lo mejor un poquito más grande, que esto, créeme, es diminuto. Pero os van a venir realmente bien, lo vais a pasar muy bien y sobre todo, cuando lo tengáis terminado vais a decir, pues he sido capaz, y es mucho más sencillo de lo que me imaginaba. Ese es mi objetivo, intentar enseñaros a disfrutar pintando miniaturas, que sé que a más de uno se estresa y no es el objetivo es desestresarse, salir del trabajo, echar un par de horas, disfrutar y, ¿por qué no?, tener una colección realmente bonita de miniaturas en vuestra casa. Bueno, fijaros que con la puntita del pincel, aquí ya sí que son capibases, no queda otra, como hagas veladuras ya sí que por espacio es imposible. Pero como veis, simplemente lo que tendría que hacer ahora es ajustar un poquito el blanco por fuera y ya lo tendríamos.
Sé que más de uno me está echando ahora la bronca, está diciendo, venga Sergio, esto ya sí que no lo puedo hacer. No sé en qué momento has decidido hacer esto que no me atrevo directamente. Vuelvo a lo mismo, no os preocupéis. A lo mejor es más fácil empezar con freehands en zonas que no van a ser vistas en primer lugar, simplemente para perder el miedo. Y después probamos en zonas que sean más vistas, como esta por ejemplo. Vale, pues ahora llegamos a la parte que para mí es mi parte favorita, se podría decir así, en la que he intentado representar una especie de efecto de explosión por detrás de este personaje y he jugado con aspectos que son curiosos. Podríamos dejarlo en ese punto, son curiosos. A mí me gusta mucho el resultado y estoy muy contento, la verdad, y aquí os los traigo. Mi intención era representar esa luz potente de esa explosión por detrás de esta figura. Y simplemente lo que estoy haciendo ahora mismo en la oreja es el paso de la luz a través de la piel, que lo que está haciendo es coger muchísima intensidad de color, mucha saturación, y por eso he optado por esos colores con mucha intensidad tanto de magenta como de naranja. Y a continuación, después de que he visto que eso en primer lugar me gustaba, he decidido empezar con esta parte. ¿Qué es lo que quiero conseguir aquí? Lo que me interesa es generar muchísima luz. Aquí ahora me olvido de todo. Simplemente lo que me interesa es buscar muchísima potencia de luz. Y también sin olvidar el color, ya que después lo que voy a hacer es buscar más potencia de luz aún y voy a perder color. Por lo tanto, busco colores que tengan mucha luz y mucho color. Un ejemplo son los que estáis viendo en pantalla. Están muy bien o incluso se pueden mezclar. No habría ningún problema. Si quisieseis más amarillo, quisieseis más naranja en este caso no sería adecuado, ya que tendríamos dos elementos con mucho naranja y podría confundirse. Pero, bueno, es una buena opción. Y nada, lo que hacemos a continuación es intentar dibujar de manera más plana todos esos volúmenes donde a nosotros nos interese. Como estáis viendo, estoy trabajando con capibases y la razón de que algunas zonas, como por ejemplo la cara, estuviese un poquito más oscura es porque al tenerla un poco más oscura puedo generar mucho mejor aquí esta luz. Si por lo contrario muevo muchísima luz al frente de la cara y luego encima intento generar muchísima luz en este lateral, el efecto se va a perder. No es lo que estaba buscando. Como estáis viendo, al principio ajusto el efecto en un punto y como se tiene que ver la miniatura en una única vista, pues he visto que en esa vista no se veía. Así que lo vuelvo a mover. ¿Qué buscamos con este tipo de efectos? Nos olvidamos del realismo, de si es hasta este punto o no hasta este punto. La luz se dirige en 360 grados a todas partes, de manera directa, lineal. ¿Qué sucede? Pues que seguramente por imperfecciones de la piel, volúmenes en la piel, volúmenes en elementos, va a haber alteraciones, pero no nos vamos a buscar ese tipo de excepción en el elemento, vamos a intentar buscar el efecto y después podremos ir ajustándolo. Por eso digo, fijaros aquí en este punto, simplemente con este color plano, que ya se empieza a ver, ya empieza a funcionar lo que quiero representar. Pues ya llegados a este punto, si queremos, empezamos a decir, yo me imagino que aquí debería haber una sombra, yo me imagino que aquí debería haber un tono medio. Ese tipo de planteamientos vendrían después. ¿Por qué lo digo? Porque más de uno va a empezar con veladuras y no funciona. Lo que nos interesa es tener mucha cantidad de blanco y de color. Y a continuación veréis que sigo incidiendo en el blanco, porque me interesa generar la máxima luz en estos puntos. Esta luz va a tener color, porque me interesa representar esa luz de la explosión. Ya que es un guerrero, he decidido que podría ser algo muy interesante. Y como se va a ver en una única vista, o a lo mejor en dos, pues el efecto va a funcionar muy bien y no tendremos que complicarnos muchísimo. Por eso digo, plantearos miniaturas que tengan un fondo detrás, que sea un edificio, elementos de escenografía de cualquier tipo, árboles, lo que sea, y probar a hacer efectos de este estilo, más de ilustración, y probar simplemente, disfrutar, ver si os gustan y si no os gustan. Representarlo en 360 grados, este tipo de efectos, son realmente complejos. Muchas veces intentamos entender esto como que la parte de atrás pues tengo verde, qué color debería sumar y el resumen es toda la parte de atrás a lo mejor debería ser en este caso amarillenta y deberíamos prescindir de todas las tonalidades que tengamos ahí, de que van a estar tan alteradas por la cantidad de luz que emite esa explosión que prácticamente va a teñir todo de ese color y luego va a haber ligeros matices de lo anterior o a lo mejor se van a perder y va a ser todo con esta intensidad. Por lo tanto, tened en cuenta que cuando hacemos efectos de magias, efectos de luz como el que estáis viendo, lo más importante es hacer ese efecto lo mejor posible y que funcione de la mejor manera. Luego ya nos centraremos en si aquí debería haber el matiz de tal color o no. Pero si no te funciona el efecto,
el resto de matices no van a funcionar tampoco. Así que lo más importante es este efecto, que funcione. Y después ya, poquito a poco, con la marcha, con más miniaturas, iremos ajustando para que vaya funcionando. Fijaros ya cómo va quedando simplemente con esta segunda subida. Y aún así me interesa seguir reforzándola. Porque, como ya he dicho, me interesa generar muchísimo, muchísimo blanco en esta zona. Pero con cuidado, necesito continuar con el color. No puedo perderlo. Así que aquí ya voy ajustando estos matices en puntos concretos, no en todo por igual. Me interesa que algunas zonas tengan más amarillo, otras que tengan de la segunda capa y otras que en determinados puntos muy concretos tengan de la última. Ahora, como este ángulo me he dado cuenta de que en la vista me puede venir muy bien para representar aún más este efecto, en vez de decidir utilizar el mismo valor de luz o de color, he preferido utilizar muchísima intensidad de color para que se vea aún mejor esa intensidad del amarillo. Y sobre un fondo naranja va a reforzar esa intensidad de amarillo y va a quedar muchísimo mejor. Es por lo que muchas veces os digo, intentar buscar colores que sumen, no que resten. Intentar hacer un efecto de luz con complementarios de fondo quizás va a ser muy complejo y el resultado no va a quedar del todo bien. Pues aquí tenéis lo que sería toda la parte a pincel, todos los efectos de luces, todo lo que sería la miniatura y ya está lista para el aerógrafo. Así que nos vemos en el siguiente video tutorial con el aerógrafo. ¡Chao, chao!